and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. When Jesus carried the sin of the world, Cuando Jesús cargaba el pecado del mundo, and he said, repent and believe in the gospel. él le decía a las personas, arrepiéntanse y crean en el evangelio. What does repentance mean? ¿Qué significa arrepentimiento? People believe themselves. Las personas creen en ellos mismos. That's why they say, oh, I'm a sinner. Por eso es que ellos dicen, oh, Oh, soy I try pecador. not to commit sins. He tratado de no cometer pecado. Be trusting themselves. Continúan creyendo en ellos mismos. But where is the sin of the world? Pero ¿dónde estaba el pecado del mundo? You or ¿En Jesus? ustedes o en Jesús? Jesus. En Jesús. Repent. Arrepiéntanse. Do not trust yourself. No confíen en ustedes mismos. I am the Son of God Yo soy el Hijo de who Dios, fulfilled the will of God. quien cumplió la voluntad de Dios. I carry the sin of the world. Yo cargo el pecado del Of mundo. course, at the moment he didn't die, Por supuesto, en ese momento no but había in muerto God's aún, plan, pero en el plan de Dios, already he finished the sin of the world. ya Él había terminado con el pecado del mundo. Amen. Amén. And for 3 years, Y por 3 he años, preached the gospel. Él predicó el Many evangelio. people received salvation. Muchas personas recibieron la But salvación. those who believe themselves, Pero esos que creían en ellos mismos, Pharisees and scribes, fariseos y escribas, who are you? ¿quién eres tú? You are a son of carpenter. Tú eres hijo de un carpintero. When Jesus said, I am the Son of God. Cuando Jesús decía, yo soy el hijo de Dios. Blasphemy. Blasfemia. Right? They ¿Cierto? didn't accept Jesus Ellos Christ. no aceptaron a Jesucristo. Why? ¿Por qué? They think they are doing well. Ellos creían que ellos podían hacer I'm on the bien. right track. Oh, yo puedo hacer las cosas I'm correctas. making God happy. Yo estoy haciendo a Dios feliz. Is that true? ¿Es eso verdad? No. No. When God sees our heart, Cuando Dios ve nuestro corazón, we're all same. todos somos iguales. Although we are all different, Aunque todos somos we are distintos, all same pero somos todos lo because mismo of Adam. por Adán. Right? No one can keep the law perfectly. Nadie puede cumplir la ley perfectamente. Even James chapter 2 says, Santiago 2 dice, if you keep whole law, si ustedes cumplen todos los, If you miss los one, mandamientos, pero incumples you en uno, become guilty of all. te haces culpable de todos. There are 613 laws in the Bible. Hay 613 leyes en la Biblia. How can we say that we keep the law? ¿Cómo podemos nosotros decir que cumplimos la ley? That much we don't know Eso ourselves. significa que no nos We are conocemos. deceived. Somos engañados. Jesus, finally, he crucified at the cross. Jesús finalmente fue crucificado en la cruz. Why? ¿Por qué? The wages of sin is what? Porque la paga del pecado es ¿qué? Death. Muerte. Everyone, let me talk about the sin of the world. Déjeme explicarles sobre el pecado del mundo. Jesus received the sin of the world. ¿Jesús recibió el pecado del mundo? Are we in the world? ¿Estamos nosotros en el mundo? Yes, right? The world means El mundo es the first person to the last person. desde la primera persona hasta la última persona. Who is the first person? ¿Quién es la primera persona? Adam. Adán. Who is the last person? ¿Quién es la última persona? I don't know who is the last person. No sabemos quién va a ser la última persona. But anyway, they will be the last person, right? Pero de cualquier forma va a haber una So última this is the persona. world. Ese es el mundo. We are in the world. Nosotros estamos en el It mundo. looks like me, right? Ese hombre luce como yo, ¿cierto? So we are in 2026. Estamos en el 2026. That is present. Ese es el presente. And your past, present, even futures are in this world. Is El correct? pasado, el presente y el futuro de ustedes está incluido en este mundo. ¿Es eso correcto? Right? ¿Cierto? Then what is the sin of the world? Entonces, ¿qué es el pecado del mundo? Originally, there was no sin in this world. Originalmente no había pecado en este But mundo. Romans 5 verse 20, Pero 12 says, Romanos 5:20 dice sin entered the world que el pecado entró al mundo by one man, Adam, por right? un hombre, Adán, ¿cierto? Sin spread all men. Y el pecado se esparció We a todos all los became hombres. sinners. Y todos nos hicimos pecadores. Let me talk about this, Déjeme about the explicarles sin of esto. the world. Sobre el pecado del mundo. My past sin, Mi pecado pasado, present sin, pecado presente future sins y mi pecado futuro include where? está incluido ¿dónde? Sin of the world. En el pecado del mundo. How about your sin? ¿Qué tal el pecado de ustedes? When Jesus Christ took the sin of the world, Cuando Jesús quitó el pecado del mundo, did he take only your past sin? ¿Él quitó solamente el pecado de ustedes pasado? No, he took the sin of your sins of the world. También Él quitó todo el pecado del mundo. It means he took all of your sins Significa que Él quitó todos sus pecados to fulfill
all righteousness. para cumplir toda justicia. That is the will of God. Esa es la voluntad de Dios. Then he can fulfill the will of God, which is our sanctification. Y entonces se cumplió la voluntad de Dios, la cual es nuestra So for 3 santificación. years he preached the gospel. Por 3 años él predicó el evangelio Then he finally crucified at the cross. y finalmente él fue crucificado en la cruz. What did he say before he died? ¿Qué dijo antes de morir? It is what? Consumado Finished. es. What did he finish? ¿Qué es consumado? The sin El pecado of the del world. mundo. Amen. Amén. Not only Israel's sins, No solamente el pecado de Israel, for us too. el de nosotros también. He said it is finished. Él dijo consumado es. Kingdom of heaven is ready for us. El reino de los cielos está listo para How can we go to nosotros. heaven? ¿Cómo podemos ir al cielo? Jesus said, Jesús dijo, I have come down from heaven he venido, he bajado a la tierra del cielo, not to do my own will, no para hacer mi propia voluntad, but what? sino para qué? The will of him who sent me. La voluntad del que me envió. Who is him? ¿Quién es ese? Father God, right? El Dios The Padre. reason why Jesus Christ came to the earth La razón por la cual Jesucristo vino a to la tierra fulfill the will of God, es para cumplir la voluntad de which is Dios, our que es sanctification, nuestra to santificación, be with us. para estar con nosotros. The will of God is our sanctification. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Who has to fulfill the will ¿Quién of tiene God? que cumplir la voluntad de Dios? You or Jesus? ¿Ustedes o Jesús? Jesus Christ. If Jesucristo. God promised you, Si Dios les prometió a ustedes, who has fulfilled it? ¿quién tiene que cumplirlo? You or Jesus? ¿Ustedes o Jesús? Jesus Christ has to Jesucristo fulfill tiene que the cumplir promise of God and the will of God. la promesa de Dios y la voluntad de Dios. So let me talk about how did Jesus Christ fulfill the will of God today. Déjenme hablarles cómo Jesucristo cumplió la voluntad If de you Dios please hoy. go back to Matthew chapter 22, verse 4. Por favor, regresen a Mateo 22, versículo 4. King said, I prepared everything, right? El rey dijo, ya he preparado todo, I have ¿cierto? prepared my dinner, my oxen, fed cattle are killed. Preparé mis toros, mis animales engordados que maté. Who prepared the wedding? ¿Quién preparó la boda? King, El right? rey, ¿cierto? Why? ¿Por qué? Because he was host. Porque Of the wedding. él era el dueño de la boda. Sometimes when you're happy, you invite your friends for your dinner, right? Algunas veces ustedes cuando están felices preparan You, comida when you para invite sus them, come amigos. to my house for dinner. Cuando los invitan, ustedes le dicen, vengan a mi casa. Who's going to prepare for food? ¿Quién es el que va a preparar la comida? The host, right? El dueño, ¿cierto? Yes. King prepared everything. El rey lo preparó todo. Why? ¿Por Because qué? he was the host. Porque él era el dueño. Let me ask you. Déjenme I think it's preguntarles. a very difficult question. Tal vez es una pregunta muy difícil. Who is the owner of kingdom of heaven? ¿Quién es el dueño del reino de los cielos? Yes, God. Sí, es Dios. God is the owner of the heaven. Kingdom Dios of es heaven. el dueño del reino de los cielos. And who has to prepare us to go to heaven? ¿Quién tiene que preparar para que nosotros vayamos al cielo? You or God? ¿Ustedes o Dios? God. Dios. Why? He ¿Por is the qué? owner of heaven. Porque Él es el dueño de los He is a cielos. host of the kingdom of heaven. Él es el dueño de los reinos de los cielos. He sent invitation to us, Él nos envía la to the invitación servants. a los siervos The invitation is the gospel. y esa invitación es el evangelio. Amen. He said, I prepared everything. Él dijo, yo lo preparé todo. I prepared my dinner, Yo preparé la my comida, oxen, los animales fed cattle are killed. y los animales engordados. So this is talking about how did God wash our sins. Está hablando de cómo Dios lavó nuestro pecado. Let me talk about washing our sins in Old Testament. Déjeme hablarles sobre cómo se lavó el pecado en el Antiguo Testamento. In Old Testament, En el Antiguo Testamento, in order to wash our sins, para poder lavar nuestros pecados, we need to bring our sin offering without blemish tenían que traer una ofrenda sin manchas to the tabernacle. al tabernáculo. And because I had sinned, Y porque yo tengo pecado, I lay hands on to the head of the yo goat. ponía las manos sobre la cabeza de la cabra Then sin passed on to my offering, y el pecado pasaba hacia la and ofrenda priest killed it. y el sacerdote la And mataba. through that
sin is washed. Y a través de eso el pecado se lavaba. This is daily sin offering in tabernacle. Esto era la ofrenda por el pecado diaria en el tabernáculo. But if you keep sinning again and over again, Pero si ustedes continuaban pecando una y otra vez, you have to bring another offering over another offering. tenían que traer otra ofrenda y otra So ofrenda. God made 1 year sin offering. Y Dios hizo una ofrenda por todo un It's año. a little different. Era un poco distinta. Instead of you have to lay hands on to the head of the goat, En lugar de que ustedes tuvieran que poner las manos en la cabeza the de la cabra, representative who was Aaron, había un representante, el cual era Aarón, high priest, right? era un sumo sacerdote, So ¿cierto? July 10th, all the congregation gathered in front of the high priest El 10 de julio toda la congregación se tenía que reunir So delante he del sumo laid sacerdote on the head of the goat. y él ponía las manos en la cabeza de The la cabra. 1 year sin of the Israel passed on to the goat, Y todo el pecado de un año de Israel pasaba and hacia la a cabra. certain person bring to the wilderness. Y entonces el sacerdote lo enviaba al And desierto. people are looking at their 1 year sin is gone Y right cuando now. las personas estaban viendo la cabra alejarse, ellos creían que su pecado When se había sin lavado. offering just, arrive in wilderness and let it go. Entonces la ofrenda por el pecado llegaba al desierto y desaparecía. Then the goat may die, right? Y luego puede ser que esa cabra muriera, This is ¿cierto? how wash our sins before Christ came. Así era como nosotros lavábamos el pecado antes que viniera Jesús. For the law having a shadow of the good things to come. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, The law has 3 different parts. la ley tiene 3 partes distintas. One of them is commandments. Uno de ellos son los mandamientos, The other one is offering. el otro es la ofrenda, And another one is code. los otros son los códigos, las So regulaciones. the law means offering. La ley significa ofrenda, Having a shadow of the good things to come. es la sombra de los bienes venideros. That is not a real one. No es lo real. Something coming is real one. Lo que venía luego era lo real. The lamb or goats that we killed for our sins are shadow. El cordero, las cabras que se mataban como ofrenda era una sombra Good things to de come. los bienes venideros. What is that? ¿Qué es eso? Jesus, Jesús, the Lamb of God. el cordero de Dios. Amen. Amén. God sent Jesus Christ, Dios envió a and he Jesucristo lived as a son of a carpenter for 30 years. y él vivió como hijo de carpintero por 30 años He became 30 years old, y cuando él cumplió los 30 años, went to the river of Jordan entonces él fue al río Jordán to meet John the Baptist. a encontrarse con Juan el Bautista. So Jesus asked John to baptize him. Jesús le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara. Why? ¿Por qué? John is the last priest, Porque Juan era el último sacerdote and he is the greatest person among people. y él es la persona más grande entre todos los hombres. Matthew chapter 10 verse 10 says, Mateo 10:10 dice, he is like a Aaron. él es como Aarón. He is representative whole world. Él representa al mundo entero. When Jesus asked him to baptize him, he was surprised. Cuando Jesús le pidió que lo bautizara, él estaba sorprendido. Jesus, you are higher than me. You must baptize me. Jesús, tú eres más grande que yo, tú debes But bautizarme a Jesus mí. said, permit it to be so now. It is fitting for us to fulfill all Y righteousness. Jesús le dijo, permite que así sea para que se cumpla toda justicia. The reason why Jesus Christ came to the earth, La razón por la cual Jesucristo vino a la tierra not to show miracles. no era para mostrar Not to heal milagros, people. no era para sanar a Now, las of course, personas. he did it, Por supuesto, él hizo esas but cosas, that is not the main reason why he came. pero esa no es la principal razón por la cual él vino. What is the main reason? ¿Cuál es la principal razón? To fulfill the will of God Para cumplir la voluntad de Dios, for our sanctification. que es nuestra santificación. Wash our sins. Lavar nuestro pecado. In order to wash all of our sins, Para poder lavar todo nuestro pecado, he has to receive whole sin of the world. él tenía que recibir todo el pecado del mundo. When Jesus asked him to baptize him, he was surprised. Cuando Jesús le pidió que lo bautizara, él estaba sorprendido. Jesus, you are higher than me. You must baptize me. Jesús, tú eres más grande que yo, tú debes But bautizarme a Jesus mí. said, permit it to be so now. It is fitting for us to fulfill all Y righteousness. Jesús le dijo, permite que así sea para que se cumpla toda justicia. The reason why Jesus Christ came to the earth, La razón por la cual Jesucristo vino a la tierra not to show miracles.
No era para not mostrar to heal milagros. people. No era para sanar a Well, las first, personas. he did it, Por supuesto, él hizo esas but cosas. that is not the main reason why he came. Pero esa no es la principal razón por la cual él vino. What is the main reason? ¿Cuál es la principal razón? To fulfill the will of God Para cumplir la voluntad de Dios, for our sanctification. que es nuestra santificación. Wash our sins. Lavar nuestro pecado. In order to wash all of our sins, Para poder lavar todo nuestro pecado, he has to receive whole sin of the world. él tenía que recibir todo el pecado del mundo. Like the Aaron laid hands onto the head of the goat, Y así como Aarón ponía sus manos sobre la cabeza the de la cabra, 1 year sin of the Israel passed onto the goat. y todo el pecado de Israel pasaba hacia la cabra. When John baptized Jesus, Cuando Juan bautizó a Jesús, you know what happened? ¿saben qué fue lo que pasó? The sin of the world passed onto Jesus Todo el Christ. pecado del mundo pasó a In Matthew Jesús. chapter 3, verse 16, En Mateo 3:16, when he baptized, cuando él fue bautizado, heavens were open. los cielos se abrieron. Heavens were what? ¿Los cielos qué? Open. Se abrieron, abiertos. Before he didn't receive the sin of the world, Antes que recibiera el pecado del mundo, heavens were what? los cielos estaban ¿qué? Closed. Cerrado. No one can go to heaven. Nadie podía ir al cielo. But once he received the sin of the world, Pero luego que recibió el pecado heavens del were mundo, los open. cielos se abrieron. when Jesus received the sin of the world, Cuando Jesús recibió el pecado and the del mundo, next day, el siguiente día, John chapter 1 verse 29 Juan says, 1:29, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Behold, He aquí. look at who? Miren a quién. Jesus. Jesús. Don't look at yourself No se anymore. miren a ustedes mismos más. When you look at yourself, Cuando ustedes se miran a ustedes yeah, mismos, you do good things sometimes, sí, algunas veces hacen but you cosas also make buenas, mistakes. pero también cometen muchos errores. Bible says, La Biblia dice, behold. he aquí. How many times behold comes in the Bible? ¿Cuántas veces está escrito he aquí en la Over Biblia? 1,500 times. Más de 1500 veces. Because we keep looking at who? Porque nosotros continuamos viendo Jesus a quién. or ourselves? ¿A Jesús o a nosotros? Ourselves. A nosotros. Oh, I came late today. Oh, vine tarde. Oh, I made a mistake Oh, today. cometí un error. Oh, I lied today. Oh, hoy mentí. Maybe God doesn't help me. Oh, tal vez Dios no me We va a ayudar. keep looking at ourselves. Nos continuamos viendo a nosotros Bible mismos. says what? La Biblia dice que Behold, he aquí the Lamb of el God Cordero de who Dios takes away que quita the sin of the el world. pecado del mundo. Jesus carried the sin of the world Él cargó con el pecado del mundo for 3 years. por 3 años. And whenever he met people, Y cuando él se encontraba con las he personas, preached the gospel. él predicaba el evangelio. I have come He to venido do your will, O God, a hacer right? la voluntad de Dios, ¿cierto? And he takes away the first, Y aquí dice, quita lo primero that he may establish the second. para establecer esto último. God takes away the first Dios te quitó lo primero and establishes the second. y estableció lo segundo. What is the first? ¿Qué es lo primero? The animals. Los animales. Sin offering. La ofrenda Killing del animal. pecado. Los animales. Of course, the blood of goats and bulls can wash our sins. Por supuesto, la sangre de los But cabros y not corderos perfectly. puede lavar el pecado, pero no perfectamente. Right? ¿Cierto? For us to go to heaven, Para que nosotros podamos ir al our cielo, sin must be washed perfectly. nuestro pecado debe ser lavado That's why perfectamente. we need perfect sin offering. Es por eso que necesitamos una That ofrenda is- perfecta. Second, Eso es lo segundo. what is that? ¿Qué es eso? Jesus. Jesús. The body of Jesus. El cuerpo de Jesús. Let's read verse 10 together. Vamos a leer el 10 juntos. 1, 2, start. En By esta their voluntad will, we somos have been sanctified through the mediante la offering the ofrenda body del of cuerpo de Jesus Christ Jesucristo, once for hecha una all. vez para siempre. By that will, which is the will of Por God, esa voluntad que es la voluntad de Dios, we have been hemos sanctified sido santificados through the offering of the body of Jesus a Christ través de la ofrenda once for all. del cuerpo de Jesucristo una vez para In siempre. Old Testament, En el Antiguo we Testamento, daily, yearly, we have to keep having offering. diariamente teníamos que dar ofrenda. But when Jesus Christ came, Pero después que vino Jesucristo, He died on the cross. Él murió en la cruz. That crucifixion Esa crucifixión washed our sins perfectly. lavó nuestro pecado perfectamente. Amén. This is the gospel. Ese es el Evangelio.
If you reject this gospel, Si ustedes rechazan este evangelio, I'm sorry, lo you will be siento, destroyed. van a ser destruidos. But if you accept this gospel, Pero si ustedes aceptan este evangelio, kingdom of God is yours. el reino de los Yeah. cielos es de ustedes. Of course, after you receive salvation, Por supuesto, después que ustedes reciben la we have salvación, to walk with God. tenemos que caminar con Dios. That is our spiritual life. Esa es nuestra vida espiritual. God appoint church. Dios estableció la God appoint iglesia. servant of God. Dios estableció al siervo God de give the Dios. word of God to servant of God. Dios le da la palabra al siervo de Dios. Through your servant of God, Y a través del siervo you de can have a Dios spiritual life. pueden tener una vida espiritual. Noah was just man. Noé fue un hombre justo. He was perfect in his Él generation. era perfecto en sus generaciones. Noah walked with God. Noé caminó con Walking Dios. with God is a spiritual life. Caminar con Dios es la vida espiritual. Until we meet Jesus, Hasta que nos encontremos con we need Jesús, to have a spiritual life tenemos que tener una vida through espiritual. church, A través de la through the iglesia, servant of God, a través del siervo de by Dios, the word of a God. través de la palabra de Amen. Dios. Amén. Like you receive salvation by the word, Así como ustedes recibieron la salvación a you través de la need palabra, to have faith in God by the word for your life in here. ustedes necesitan tener fe en Dios a través de la palabra para su vida espiritual también. Thank you for inviting me. Gracias por invitarme. Thank you for listening to the Gracias por gospel. escuchar el Do you evangelio. all accept the gospel? Ustedes hoy aceptaron el Raise your evangelio. hand. Levanten su mano. Amen. Amén. God must be happy. Dios debe estar feliz.